Muchas gracias, hermano. Sí. Muchas gracias, Dios les bendiga. Yo también me siento privilegiada y bendecida por contar con ustedes en nuestras vidas, hermanas. Ah, este programa o esta plataforma, ¿verdad? Nos ha tenido en contacto, gracias a Dios, y podemos, no sé si me oyen. Ok, y podemos seguir estando en comunicación, eh, y es muy bonito ver que crecemos, no solamente en años, pero también en nuestra fe y pues muchas gracias por todas las cosas que dices. También a mí me hacen crecer mucho, entonces pues muchas gracias. Gracias a todas nuestras hermanas que han estado que están por aquí el día de hoy. Estaba pensando en qué estudiar, en qué podíamos estudiar y de verdad que tenía muchas cosas y volví a sentarme y dije, Señor, ¿qué es lo que vamos a estudiar en esta noche? ¿Y qué es lo que tú quieres en lo que yo me enfoque? Y la verdad es que cuando nosotras leemos nuestra Biblia y leemos la historia de cómo Dios nos amó tanto que Él ha hecho que nosotras eh, seamos parte de su plan. Dijo la hermana, yo no me lo merecía exactamente, ni yo me lo merecía, nada hice yo para merecer esta bendición tan grande. Sin embargo, nuestro Dios nos ha escogido y nos ha limpiado con la sangre de su Hijo. Entonces, dice la Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 4, las cosas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras. Entonces, nosotros podemos ver, hermanas, que el alejarse de Dios es una... ¿Qué van a hacer? Ay, una disculpa, hermanas, ya me llegó una visita aquí. Sí. Ay, este es mi Eli y bueno, luego les cuento porque si no ahorita se me olvida la clase. Pero lo que nosotros vamos a ver, hermanas, que la constante es que siempre, siempre las personas tendemos a alejarnos de Dios por cualquier cosa. Y cuando Dios creó el mundo, cuando Él hizo la creación, en el sexto día, dice, vio Dios que todo era bueno. En el sexto día hizo al hombre y a la mujer y vio que era bueno y pues estaba feliz, estaba contento con lo que había hecho, pero al llegar al capítulo 3 de Génesis, vemos eh, que Eva decide que ella también quiere saber como todas las cosas como Dios, ¿verdad? O que ella también quiere tener ese conocimiento y es ahí donde empieza todo el problema del pecado y es como nosotros heredamos también el pecado. Ahora lo que nos vemos, ¿verdad? Que desde ahí empieza todo el problema. Pero en Génesis 6, en el capítulo 6, versículos 5 al 8, dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y los pensamientos de su corazón eran siempre hacer el mal. Entonces el Señor se enoja y decide eliminar todo lo que hay en la tierra, incluyendo las bestias, reptiles, aves del cielo, y dice, me pesa haberlos hecho, en capítulos, versículos 5 al 8 y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y vemos nosotros, hermanas, que siempre es más fácil pecar que tratar de servir a Dios. Siempre, siempre, siempre. Y, y eso no es todo, hermanas. Cuando Dios decide enviar el diluvio, decide hacer, ok, borrón y cuenta nueva, ahora viene el, cuando los israelitas están en Egipto, y si ustedes van a Éxodo capítulo 6 en el versículo 6 al 8 y dice, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, ellos ya habían estado cautivos en Egipto por 430 años, dice,
Dile al pueblo de Israel, yo el Señor te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo el Señor tu Dios, que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como posesión exclusiva, yo, el Señor. Entonces, hermanas, nosotras vemos que Él promete sacarlos y no solamente eso, sino que en el capítulo 12, ya más adelante, versículos 29 al 32, dice: a la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, lo mismo al primogénito del faraón que ocupaba el trono que al primogénito del que estaba cautivo en la cárcel, y todas las primeras crías de los animales. Perdón. Anyway, Okay. you turned it off by accident. Yes. Se me apagó la luz aquí, pero dice, I can help you with the words. okay, If you need help. ok, y dice lo mismo que el primogénito del faraón que ocupaba el trono, que el primogénito del que estaba cautivo en la cárcel, y a todas las primeras crías de los animales. Y en esa misma noche el faraón se levantó, lo mismo que todos sus siervos y todos los egipcios, y en todo Egipto hubo un gran clamor, porque no había una casa donde no hubiera un muerto. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: apártense de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor, tal y como Él lo ha pedido. Llévense también sus ovejas y sus vacas como lo han pedido, y váyanse y bendíganme a mí, y bendíganme también a mí. Como sabemos, hermanas, el pueblo de Dios fue liberado a través de la mano poderosa de Dios, y Él los, los sacó de la esclavitud, a través de pruebas que les puso a los egipcios, y el faraón tan soberbio, porque su corazón estaba lleno de orgullo, que decía que no los iba a dejar ir hasta que perdió a su hijo. Él los deja ir, eh, y vemos que ellos salen y, y lo primero que hacen es, dicen, sí, vamos a obedecer a Dios. Cuando Moisés sube al monte, ¿qué es lo primero que hacen? Adorar a un becerro de oro. No solamente hicieron un becerro de oro, después se quejaron que porque ellos allá tenían ollas de caldo y ellos allá comían carne, y bueno, ¿verdad? Murmuraban de todo, que si por el agua, que si por la comida, que si por cualquier cosa, ¿verdad? Moisés, dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra. Pues Moisés se enoja y pierde su entrada a la tierra prometida por lo mismo. Dios los reprimió. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay una escritura donde dice que les mandó tantas codornices que ellos, que hasta la carne les salía que hasta se les salía por la nariz. Es algo que la Biblia dice. Yes, I know. Entonces, lo que decimos, lo que nosotros vemos, ¿verdad? Es que no hubo mucho cambio del pueblo. Sin embargo, eso nosotros lo tenemos que ver para tener como ejemplo, y ser agradecidas, y mantenernos fieles a nuestro Dios. Pero ahora, no es nada más el que ellos se olvidaron de Dios. Si ustedes van a Jueces capítulo 3 versículo 6 en adelante, que esta es un poquito más lo que vamos a tratar en esta noche. Lo más triste, hermanas, pasó al llegar a la tierra prometida. Nos cuenta la Biblia, ¿verdad? Que después de que Josué despidió al pueblo, capítulo 3 versículo 6 al 12, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron.
aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Después que murieron todos los de esa generación, creció otra generación, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Así provocaron el enojo del Señor. Y qué triste, hermanas. Un momentito, hermanas, discúlpenme. Un momento. Pues bueno, hermanas, vamos a dar un tiempecito nada más a que pueda ingresar nuestra hermana Rebeca nuevamente y estamos viendo aquí los ejemplos que ella nos acaba de mencionar. Este, Dios ha hecho tanto por nosotros, Dios hizo tanto por este pueblo de Israel, pero siempre hay esa inconformidad en el corazón de nosotros los seres humanos. Nunca estamos satisfechos. Hermana Rebeca, estaba buscando esa última cita, era Josué, jueces 2, ¿sí? ¿O me equivoqué en la cita? Jueces 3 del 6 al 12. Ok, ahí está. Adelante, hermana. Ok, entonces, hermanas, vemos que cuando ellos estaban con Josué, los israelitas estaban con Josué, ellos estaban ahí siguiendo la ley de Dios. Cuando estaban las personas que habían salido con Josué, los líderes que estaban en ese tiempo, todo estaba muy bien, pero cuando muere Josué y esos líderes, se levanta otra generación, dice, que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que había hecho por Israel. Qué triste, hermanas. Y este es un versículo que a mí me da mucha tristeza porque ellos, bueno, no ellos, sus abuelos o sus padres probablemente fueron los que pasaron por el Mar Rojo y fueron los que vieron todas esas maravillas que Dios había hecho, vieron las plagas y vieron la muerte de los primogénitos y aún así pudieron sobrevivir. Y se levanta una generación que no lo conoce, que no conoce a Dios. Y lo malo es, hermanas, que no fue eso. Sus padres o sus abuelitos, ¿verdad? No sé. Ellos fueron los que recibieron el mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8, que también veíamos la semana pasada, que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás en tu mano como una señal, las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, ellos ya sabían todas estas partes, esto, ¿verdad? Pero aún así se alejaron de Dios. Y uh, no es solamente hablar de Dios, es olvidar a Dios, es hablarles a sus hijos. Y no fue la culpa de ellos, fue la culpa de sus padres, fue la culpa de los abuelitos, porque ellos no vieron importante decirles a sus hijos, oye,
esto es lo que Dios hizo por mí. Esto es lo que nosotros vivimos allá en Egipto y esto es lo que nosotros ahora, por lo que ahora estamos agradecidos con el Señor. Y vemos que es una generación, ¿verdad?, que no conoce a Dios. Entonces, si bien es cierto, hermanas, que yo no voy a dar cuenta por lo que hagan mis hijos cuando estemos en el juicio final, voy a, voy a dar cuenta de lo que yo hice cuando mis hijos estaban pequeños o cómo los dirigí. Y eso es lo que a nosotros nos debe de llamar la atención y por eso tenemos que aprender de estas lecciones que nos menciona la Biblia eh, para que nosotros podamos tener una mejor vida. Y ahora, cuando me refiero a los hijos, ¿verdad? Me refiero a los hijos pequeños, pero si usted en casa tiene nietos, sobrinos, cualquier niño, ¿verdad? Que le pueden confiar y que usted se haga responsable, ¿verdad? De llevarlos a la reunión. A veces es simplemente llevarlos a la reunión para que ellos escuchen. Dios va a ver su trabajo. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Tengo algunos ejemplos de personas que criaron en la Biblia y vemos el ejemplo, el primer ejemplo es Sansón. Si ustedes, yo creo que todos sabemos la historia de Sansón, del hombre con cabellera larga y que era apartado para Dios desde su nacimiento. Dice Jueces capítulo 13, versículos 5, 3 al 5, Sansón fue criado como Dios quiso, fue nazareo desde su nacimiento. Y vamos a ver varias cosas que sucedieron con estos niños que fueron, o con estas personas que fueron criadas en el tiempo de la Biblia. Pero dice Jueces capítulo 13, en el versículo 13 en adelante, dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes de beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe de cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de la mano de los filisteos. Y en el verso 8 dice más adelante, entonces Manoah, I don't know what happened. entonces Manoah, perdón, entonces Manoah oró al Señor diciendo, Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. ¿Qué reglas deben gobernar su vida y el trabajo del muchacho? O sea, imagínense, desde antes de que este hijo naciera, ellos ya estaban pidiéndole al Señor instrucciones, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos con ella? Pero, hermanas, ellos criaron a Sansón como el Señor se los había dicho. Ellos hicieron tal y cual el Señor les había dicho, pero cierto día, estando Sansón en Timná, se vio atraído por una mujer filistea. Creo que ese es el capítulo 14, si no estoy mal. Y dice, cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una mujer filistea de Timná y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer en nuestra tribu entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela. A mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad de actuar contra los filisteos que en este tiempo gobernaban a Israel. Bueno, en este caso, hermanas, vemos que era un plan de Dios que él se casara con una persona que no era de su pueblo. Este era un plan de Dios. Pero no todos los cristianos, no todos los cristianos son no todos los cristianos son material para el matrimonio, así que los que tenemos que orar mucho, hermanas, por nuestros hijos,
porque no sabemos qué esposos van a tener, pero decía nuestra hermana Heidi Godfrey, no importa qué tan jóvenes sean nuestros hijos o que ya no sean tan jóvenes, pero debemos de pedir por ellos y por sus matrimonios. Ahora, cuando alguien decide casarse con alguien que no es del pueblo de Dios, siempre es difícil, así es que siempre tenemos que orar por nuestros hijos. Entonces, Sansón se alejó del Señor y vemos cuál fue el final de él, ¿verdad? Murió matando a los filisteos. Ahora vemos otro ejemplo, tengo otro ejemplo esta noche, es Ana y Samuel. Ustedes conocen esa historia, yo creo que es muy famosa y sabemos, ¿verdad?, que Ana no podía tener hijos. Y en el capítulo 1, versículo 10, ora angustiada al Señor y dice: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que te fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ella, Ana, le hizo una promesa al Señor. No fue una promesa ligera, pero ella promete devolverle a su hijo y no le dice, si me lo das, ella le dice, te lo voy a devolver. ¿Y cuántas de nosotras a veces hemos prometido al Señor que el hijo que tengamos va a ser dedicado? Yo no sé qué tanto tiempo ustedes se tardaron en tener hijos. Algunas de ustedes probablemente no tienen hijos, algunas de ustedes son solteras, o verdad, pero en el caso de nosotros, ¿verdad? Batallamos un tiempo para tener nuestros hijos. Entonces, pero esta mujer dijo, si tú me lo das, yo te lo voy a devolver. Y en el versículo 22 al 27, dice, ya cuando nace Samuel, el Cana va a ofrecer el sacrificio otra vez, y Ana le dice, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces yo lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó el Cana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo y ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio y una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y él pertenecerá a él toda su vida. Ella va y lo deja en el templo. En esos tiempos, ¿verdad? Se podía hacer eso. Yo no sé, nunca me ha tocado, ¿verdad? Que alguien de saber que esta computadora está muy, no sé, donde muevo las cosas se empieza como a hacer un flash. Sin embargo, hermanas, lo que les decía es que ahora no dejamos un niño en el edificio, ¿verdad? Creo que sería ilógico que dejáramos a un niño en el edificio, pero lo que ella se refería, ¿verdad? Es que nosotras dediquemos la vida de nuestros hijos al Señor. Ahora, Samuel fue dejado en el templo y es cuando él escucha la voz de Dios. Y sabemos que Samuel fue un gran profeta dentro del pueblo de Dios. Entonces, Dios, cuando nosotros le dedicamos a nuestros hijos, Él los va a guiar y Él siempre va a estar al pendiente de ellos y los va a cuidar. Y no lo hagamos esto pues, para que Dios lo cuide y lo bendiga, no, sino porque lo amamos, como decía nuestra hermana Gaby Hill. Y si nosotros podemos hacer eso, si nosotros le dedicamos nuestros hijos al Señor,
nosotros vamos a ver que sus vidas van a ser de bendición, no solamente para nosotros, sino también para otros. Ahora, también tengo otro ejemplo, tengo el ejemplo de Timoteo, y con ¿verdad? Yo creo que las historias que hemos visto hoy son historias que ya sabemos, pero que aún así cuando las recordamos es algo que probablemente espero en Dios que hayamos visto de otra manera. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos que Timoteo aparece en la Biblia, él era hijo de una mujer judía creyente y un hombre griego. Dice en Hechos capítulo 16, versículos de 1 al 3. Y en este tiempo, ¿verdad? La iglesia apenas comenzaba, entonces no hay manera de saber cuándo la mamá de Timoteo fue convertida, pero sin embargo sabemos, ¿verdad? Que Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra y Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Hermanos, en este caso, ¿verdad? No era que Timoteo nada más era un muchachito que iba a la reunión, ¿verdad? Era un muchacho del que tenía buen testimonio, y no solamente ahí en Listra, sino que también en Iconio, en otra ciudad. No sé qué tan cerca sería, ¿verdad? Si iban, en ese tiempo los medios de transporte no eran tan avanzados como ahora, entonces había mucho que caminar, había que viajar en barco, había que viajar, no sé, en asnos, en camellos, no sé, ¿verdad? Qué era lo que se usaba, pero sabemos que él era una persona joven, y por joven consideramos que tenía entre 16 y 20 años cuando él comenzó a viajar con el apóstol Pablo, y probablemente unos 35 años cuando el apóstol Pablo le escribe que nadie lo haga menos por ser joven. Una persona joven en ese tiempo se consideraba hasta los 40 años. Entonces, así es que todavía seguimos siendo jóvenes, hermanas. Seguimos jóvenes, jóvenes. Una hermana, ahora, nosotras como mujeres, o al menos yo, ¿verdad? Siempre veo a mis hijos pequeños, no importa qué tan grandulones estén, yo los sigo viendo pequeños, pero sabemos que Dios los va a ayudar a crecer, los va a proteger, los guía, los cubre, ¿verdad? Con su presencia. Entonces nosotras, hermanas, solamente somos un instrumento de crianza, nada más eh, estamos aquí para enseñarlos, para guiarlos, para corregirlos, para prepararlos para su vida espiritual. Ahora, ¿cuál es el mandamiento para usted y para mí? Si ya vimos que estas historias, ¿verdad?, fueron para que yo aprendiera, ¿cuál es el mandamiento para mí? Dice Efesios: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y en Colosenses capítulo 3 dice: no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. De hecho, hace tiempo decía nuestro hermano Freddy Wilfredo, que ha estado con nosotros también, ¿verdad? Tenemos que ser, encontrar un balance, ¿verdad? No que siempre que los vamos a golpear, ¿verdad? O que obviamente si se portan mal, ¿verdad? También va a haber algún momento en que, no sé, ¿verdad? La chancla, el cinturón, ¿verdad? No sé, decía nuestra hermana, a veces yo pellizco a Pablo, yo también me ha tocado, hermanas, no crean, y a mí también me tocó que me dieran unas cuantas nalgadas en el edificio porque también no puse atención cuando yo estaba chiquita, pero tampoco, o sea, tenemos que encontrar un balance, ¿verdad? Que no sea que nunca les digamos que no, o que siempre los dejemos hacer lo que sea, o que siempre los golpeamos, ¿verdad? Siempre tenemos que eh, checar que nuestros hijos entiendan qué es lo que necesitamos, pero sobre todo que nosotros los amamos y que deseamos su bien y su bienestar espiritual, porque el bienestar de aquí en la tierra, nada se compara, ¿verdad?,
con el futuro espiritual que vamos a tener. Ahora, siempre, ¿verdad? Invitamos, Do the same thing. ahora nosotros cuando sabemos que la vida cristiana es diferente, ¿verdad? Sabemos que a veces la vida cristiana es solitaria, sí, pero tampoco es que no, ¿verdad? No hay, los cristianos son muy aburridos. Un cristiano es aburrido cuando quiere ser aburrido, hermanas, porque nosotros podemos encontrar entretenimiento sano y podemos encontrar que en la iglesia se encuentran grandes amistades y que hemos tenido grandes compañeros en la milicia. Y pues aquí tenemos a nuestra hermana Paula, ¿verdad? A la que considero una compañera, ¿verdad? Del Evangelio. Entonces, sí, es difícil, es solitario, pero también nuestro Señor nos pone en lugares, ¿verdad? Donde nosotros vemos que hay también otros hermanos que también van sufriendo las mismas cosas, ¿verdad? Y que también ellos están padeciendo lo mismo que nosotros. A veces decimos, ¿verdad? Que no los queremos ver sufrir, ¿verdad? Cuando ellos nos dicen, es que yo quiero ir a, no sé, con tal o cual amiguito, ¿verdad? O quiero ir a la fiesta no sé, fiesta de cumpleaños el domingo a la hora de la reunión, ¿verdad? A veces no queremos que ellos sufran, ¿verdad? Y decir, ah, pues qué bueno, ¿verdad? Que lo inviten y yo quiero que mi hijo también vaya, ¿verdad? Pero pongamos en balanza qué es lo que quiero, que él entienda que la iglesia es importante o que los amigos son importantes o que no es, qué es lo importante para mí y qué es lo importante para nosotros como familia y qué es lo importante para nuestra alma. Así es que invirtamos, ¿verdad? En el futuro espiritual, no solamente de nosotros, pero sino también de nuestros hijos. Y con el tiempo, ¿verdad? Ellos van a llegar a esa etapa donde ellos se van a ir de la casa o donde ellos se van a casar y van a tener que criar sus propios hijos y ellos, cuando ellos, cuando lleguen ellos a su casa o cuando ellos tengan sus familias, ellos van a decir a la hermana, ya no tenemos quien nos levante, ya no tenemos quien nos diga, levántate que ya es la hora el domingo, ¿quién es la que se levanta, verdad? Y ahora nosotros somos las que los arreglamos. Y decía un hermano, arregla todo el domingo en la noche, el sábado en la noche, perdón, arregla los zapatos para que te levantes tranquilo, nada que andes gritando, nada que andas corriendo porque no tienes nada listo. Entonces, hermanas, invirtamos en nuestro futuro, en el futuro espiritual de nuestros hijos. Así es que estamos esperando el regreso del Señor. Ahora, lo que está escrito fue para nuestra enseñanza y nos faltó Isaac, Esaú, Jacob, Daniel, Aarón, Samuel, David, Elí, ¿verdad? Tantos hermanos, tantas historias, ¿verdad? Con, al, hubo algunos ejemplos y hubo ejemplos, ¿verdad? Que no fueron tan buenos. Sin embargo, esos también para nuestra enseñanza existieron. Entonces, si nosotros estuviéramos en el tiempo de la Biblia, figuraríamos nosotros en esos nombres. Ah, pues Rebeca pidió por Andrew. ¿Estaría yo en la Biblia, hermanas? ¿O estaríamos como el mal ejemplo? Dios quiera, ¿verdad? Que seamos el buen ejemplo y que nosotras sepamos criar a nuestros hijos con la disciplina y la amonestación del Señor, balanceando siempre eh, el amor y la disciplina, como decía, ni tanto que alumbre el santo, como dice por ahí el dicho, ¿verdad? Ni tanto que no lo alumbre. Entonces, pidámosle a Dios que Él nos dé la bendición de poder criar a nuestros hijos de la manera que Él espera. Dios les bendiga, hermanas. Gracias, mi hermanita Rebeca. Que Dios la bendiga grandemente, en verdad.
que dio este tema escrito para que yo aprenda. Y toda la palabra pues del Señor está llena de su palabra para nosotros aprender y habló de todo lo que escribieron antes, pues los apóstoles, lo que enseñó, lo que se vivió en el Éxodo, pues lo que vivieron los israelitas y de los profetas, pues de Sansón y de todos los demás. Es una buena enseñanza de cada profeta para nosotras, pues, y queremos siempre aprender lo que está escrito en su palabra. Gracias, mi hermanita Rebeca, a pesar de su forma de una madre que ama a sus hijitos. Que Dios la bendiga grandemente. Vamos a cantar este que dice, más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más de su amor con que me amó, más de su cruz en que murió, más que más quiero amarle, más quiero amarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús quisiera hablar, más de su comunión gozar, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de sus más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más de Jesús, más de Jesús ansío ver, más de su hermoso parecer, más de la gloria de su paz, más de su luz, más de su paz. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de la gloria de su paz, más de su luz, más de su paz. Más o menos que queremos saber de lo que el Señor tiene escrito en su palabra y que queremos aprender más de su gracia, más de su amor y siempre amarle al Señor, porque si no amamos, como dice, a nuestro prójimo, o sea, a nuestros hijos, si no amamos en verdad, a nuestro prójimo que a veces no nos quieran, dice que no somos también dignos del Señor y nos falta por aprender mucho, 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 porque no hacemos a veces la voluntad del Señor, a veces hacemos nuestra voluntad y amamos a los que nos aman, que el Señor dice que hacéis de más. No estamos haciendo nada cuando el Señor dice que debemos también amarles a los enemigos, a los que no nos quieren y orar por ellos más que nada, porque en verdad que duro que es eh, amar a los enemigos o amar a las personas que nos han hecho a veces mucho daño. Y eso es lo que el Señor quiere y el Señor nos va a conceder, pues esas peticiones que nosotros podemos aprender de lo que está escrito en su palabra. Gracias, mi hermanita Rebeca, que Dios la bendiga grandemente. Gracias, hermanita Pali. Hermanas, las invito a ir a nuestro Padre en una oración. Amado Señor y Padre, venimos nuevamente delante de su presencia, dándole las gracias por darnos la oportunidad de escudriñar su palabra en esta noche, Señor, de meditar en ella, el recordar, Padre, que todo lo que está escrito en ella es para que nosotros tomemos ejemplo, para que nosotros confiemos, Señor, que lo que usted ha prometido lo cumple y también para entender que aunque es un Padre amoroso, pues también, Señor, o sea, a veces tiene que tomar medidas y no es porque no nos ame. Nosotros solamente somos creación suya
Usted es el creador, Señor, y como decía aquel pasaje, el alfarero cuando trabaja no es el barro quien pregunta o sugiere al alfarero, ¿qué vas a hacer de mí? Sino que está listo nada más para ser moldeado. Y gracias, Padre, que nos permites a nosotras entender que nosotros debemos de ser moldeadas a tu imagen y semejanza. Sabemos que no es fácil los momentos de pruebas, de dificultades, Señor, pero a veces no hay otra forma en que podamos crecer. Cuando todo está bien en nuestras vidas, Señor, y nos sentimos autosuficientes, se nos olvida, Padre, que necesitamos de ti y que también debemos, Padre, siempre de honrarte, de agradecerte, de reconocer quién eres, pero sobre todo, Señor, de obedecerte. Dice la palabra que aún los demonios creen que existes, que eres real y tiemblan. Y a veces nosotros ni siquiera temblamos, Padre, al escuchar tu nombre. Ayúdanos a tener un corazón humillado delante de ti y en obediencia porque a los ángeles no los perdonaste, con nosotros has tenido tanta misericordia, pero ayúdanos, Padre, para no abusar de ellos, Señor. Padre eterno, te ruego que sigas siendo con mi hermana Rebeca, que tú le sigas dando la fuerza, las herramientas, lo que ella necesita, Señor, para seguir adelante su vida espiritual. Sigue bendiciendo su matrimonio con nuestro hermano Derek. Sigue bendiciendo a sus pequeños, o conoces la situación de cada uno de ellos y sus necesidades, Padre. Sigue proveyendo para esta familia, mi Dios, y ellos también tienen el deseo de servirte, Señor, como servir en una iglesia. Lo están haciendo ahora, Señor, pero están preparados también para estar a cargo, Señor, de una obra. Te ruego, mi Dios, que tú seas con ellos, pues tú sabes, Padre, lo que hay en esos corazones y el deseo de servirte, mi Señor, y en tus manos ponemos esta necesidad. Te rogamos también, Padre Eterno, que usted siga bendiciendo la recuperación de mi esposo, el resultado médico y también de su hogar. Gracias porque ya hoy pudo estar en la escuela, Señor, y te rogamos que la sigas fortaleciendo, que siga haciendo en el embarazo de Arely Leiva, Señor, que ya está programada para dentro de unos cuantos días más llegue su bebé. Le rogamos que siga haciendo la necesidad de nuestra hermana Yoli. Usted conoce su petición de salud y el poder congregarse por la situación de nuestro hermano en la fe, Armando Marroquín. Usted sabe los problemas que él está pasando, las dificultades y sobre todo que te busque nuevamente, que se reconcilie contigo, Señor, para que él pueda encontrar una vida en calma. Le rogamos que siga haciendo con nuestra hermana Ferrell, Eva, su tratamiento con el señor Johnny Muñiz, que ahora debe de estar ya hospitalizado en espera de un trasplante, Señor, pero ahora necesitan estabilizarlo, y también con la señora Marta Chu. Usted conoce su situación, ese cáncer parece ser que está en su piel, Señor, los resultados médicos que los bendiga y sea con ellos. Te rogamos también, Padre, que siga haciendo con nuestra hermana Esther López. Usted sabe la situación que ella está pasando de salud, mi Dios, y los planes que ella tiene, que ya no quiere más tratamientos agresivos. Sea con ella y siga guardando, Señor, cómo se siente. Siga haciendo la salud de mi tío Isidro Martínez y de tía Nena, Padre. Te agradezco que tú has obrado en ellos. Seguimos pidiéndole también por la situación de la señora Carmen Mejía y su situación de salud, que siga haciendo con Victoria Deluxe, nuestra hermana. Usted sabe, Señor, también las necesidades de ella. Con Ana Chaires, que siga proveyendo para ella, Señor. Con el señor Marlon Escocia, usted conoce su situación también. Por Lady, Señor, que sea en la salud de la hermana Elvia Cuno y con su hijo, que está al cuidado de ella. Por el señor Juan López, usted conoce también la situación difícil que está pasando, al igual que su familia. Siga siendo con ellos, Padre. Le rogamos que siga siendo con nuestro hermano Mario Andrade y con nuestra hermana Alicia. En la situación de nuestro hermano Waldo Herrera, sea con Tim, con Tam y con Ixel, Señor, sus hijos y su esposa que lo extrañan, que siga siendo pues en migración el juez que está a cargo de él, Padre, que tú tomes el control de esta situación. Te seguimos rogando por todos nuestros hermanos que están de viaje, nuestros seres amados, llévalos con bien y permítelos regresar también con bien a sus hogares. Seguimos pidiendo, Padre, que usted brinde consuelo y fortaleza a aquellos que hemos perdido un ser amado, que usted nos siga dando la calma, la paz, Señor, para enfrentar cada día, y a cada una también, Señor, recordar que vamos de paso por esta tierra, que tú ya tienes un día asignado en el que tenemos que partir, y Padre, que estemos en bien contigo en todo momento.
que sigamos trayendo a nuestros hijos, Señor, no solo en oración, sino acercarlos también, Padre, a tu camino. Te ruego, mi Dios, que usted siga haciendo con los jóvenes que están en dificultades, en rebeldía, Señor. Te ruego también especialmente por los hijos nuestros, Señor, que muchas veces a falta de el cuidado que hemos tenido con ellos, Señor, están en un mundo donde con mucha facilidad los pueden encauzar, los pueden no encauzar, sino les pueden torcer sus caminos, Señor. Ayúdanos allá donde nosotros no los vemos, sé con ellos. Que tu palabra, Señor, eh, siga redarguyendo sus corazones y su conciencia, Señor, para que tengan cuidado en lo que hacen. Seguimos rogándote por Alain David Zamora, por Adrián y Jesús Eduardo González, por Derek y Jesse Rafael, por Jorge Rodríguez, por Bryson y por Joseph y por sus familias. Seguimos pidiéndote, Señor, por las familias de nuestras hermanas Rebecca Jones, de Victoria Chávez, de María Dismaya, de Diana Cabral, de Olga Baeza, de Irma Rodríguez, de Patti Garza, de Isela Castillo, de nuestra hermana Fina López, de Adri Martínez, de Lorena Hernández, nuestra hermana Nazaret Ayala, de Lucia Aguiar, nuestra hermana Rosana Loredo, Anita Chacón, María Isabel Mendoza y Drusila Lista. Usted conoce las situaciones que ellas tienen y sus necesidades, igual por la salud de Denise Villanueva, Señor, que sea en el tratamiento de Alejandrito y de Axel, Padre, también de Andrew Jones y por sus familias, que siga siendo con nuestra hermana Magda, Señor. Usted sabe el accidente que tuvo. Síguela guardando, Señor, a nuestra hermana Ana y Juanita Flores, a Juanita Sáenz, a Diana Alvarado de Cuellar, Ligia Rubín, a nuestra hermana Isidra Jaramillo, a Giselle Castillo, a Wendy Santizo, a María Tiziana, a Araceli Silva, a nuestra hermana Maricela Herrera, a Leti Reyes, Nelly Berito y su hermana Ruth Narváez. Siga siendo con Elian Wall, nuestra hermana Miriam Olivares, que siga haciendo con nuestros hermanos Homero González, con mis suegros Gonzalo y Nora Pérez, con nuestro hermano Luis Felipe Martínez, nuestro hermano Gilberto Galdiano, por Julio Mesa, Dan Zambrano, Roger Venegas, Jorge Hernández, Jesús Aires, nuestro hermano Miguel Martínez, Samuel Tobar, Carlos Hidrogo, Brad Golson, nuestro hermano Salvador González, por nuestro hermano Clay Taylor, el señor Michael Valenzuela y el señor Marshall Brown, Señor, y usted conoce por nombre las necesidades y las peticiones que tienen cada una de mis hermanas, Padre. Nos unimos a ellas también, Padre, para rogarte que tú bendigas, Señor, cada situación que ellas pasan y cada petición que hay en los corazones. Te ruego que seas con mi hijo también el día de mañana, Señor. Tú conoces la situación que él está pasando y, Padre, sabemos que nada de lo que sucede pasa sin que tú te des cuenta. Nos ponemos en tus manos. Seguimos rogándote, Señor, que tú sigas teniendo el control de nuestro medio ambiente, Señor, porque nos afectan las catástrofes naturales, afectan nuestra seguridad, afectan nuestra salud, afectan nuestro medio ambiente, Señor. Te pedimos que tú tomes control siempre de ello, de nuestros gobiernos, Señor, de los países. Donde vivimos la delincuencia, Señor, y este país especialmente por lo que están pasando a causa de pues estas redadas migratorias que hay. Eh, Te rogamos, Padre, que tú seas con nuestros hermanos que se están viendo afectados por ellos, Padre, muchas personas que están aquí con el propósito de, de trabajar, de tener una mejor economía para sus familias, Señor, pero Padre, nosotros no somos quien para, tú sabes mejor que nadie qué es lo que debe de pasar, cómo debe de funcionar. Te ruego por el hermano pintor, Señor, de allá del Valle también, que tú sabes la situación que están pasando nuestra hermana Antonia y su familia. Y Padre eterno, te pedimos que tú estés en control en todo momento. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos compartes día a día. Gracias por darnos hoy, proveernos de todo lo necesario para poder estar reunidos en esta plataforma. Rogamos que sigan siendo de bendición y Padre eterno, también te damos gracias que tengamos la libertad de podernos reunir eh, sin ningún problema, Señor, porque sabemos que hay países donde ni siquiera se puede tener una Biblia. Gracias porque tú nos has bendecido y nos has guardado y rogamos, Padre, que sigas teniendo el cuidado de nuestros países, Señor, para que esta bendición de tener tu palabra y de poder escudriñarla con libertad, Señor, y de poder reunirnos como iglesia sin que nadie nos persiga, Señor, es una gran bendición. Ayúdanos a ser sabias, ayúdanos a que la flojera, Señor, no nos gane, que no nos ganen otras cosas antes que el deseo de buscarte a ti en los días de reunión. Te ruego, Padre eterno, porque son muy pocas horas las que pasamos dentro de las congregaciones y de esa manera, Señor, también nuestro espíritu se entristece, se puede
estar padeciendo de hambre espiritual, Señor, porque no lo nutrimos. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que ya tenemos un tiempo en que tenemos que partir. Tú ya sabes, Señor, cómo será, cuándo será. Y ayúdanos para que no vaya a ser que ese día llegue y nuestras lámparas, Señor, estén vacías de aceite. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendice a nuestras congregaciones, te rogamos por cada una de ellas. Te pido por mi hermana Brenda Mireles, tú conoces la petición que ella ha puesto delante de ti. Tú sabes que es una mujer que te ama, una mujer que está bien consciente de las obras maravillosas que tú has hecho en su vida. Te ruego, mi Dios, que el desánimo lo apartes de su corazón. Te ruego también por las congregaciones donde servimos, Padre, porque muchas de ellas hay mucha apatía espiritual, comenzando desde los predicadores, desde los líderes, Señor, desde los varones. Ayúdanos, Padre, a tomar cada uno la responsabilidad y a ejercer, Señor, con valentía el trabajo que nos has dado. Ayúdanos, Padre, para no desmayar. Reprende también nuestros corazones, Señor, cuando somos débiles, Señor, y desobedientes. Gracias, Padre, por todo el amor que tienes para con nosotros. No lo merecemos. Gracias, Señor. Pero ayúdanos, Padre, corrígenos. Sé que es algo que no nos agrada, pero es necesario con tal de no perder nuestra salvación. Sé que es algo que tú nos has dado de forma no gratuita precisamente porque ha sido la sangre de Cristo, Señor, pero ayúdanos para no pisotear su sangre. Te ruego por nuestros hermanos, Señor, que están recién convertidos, que su fe sea fortalecida. Te ruego por aquellos, Padre, que se han retirado para que vuelvan pronto a ese primer amor. Y te ruego por aquellos que están tomando estudios, Señor, para que vuelvan su corazón a ti, Señor, que lo abran para recibir tu mensaje. Y no, Padre, porque queramos sentirnos mejor que otros, no es así, Señor, sino porque hemos entendido quiénes somos y quién eres tú en nuestra vida. Ayúdanos a compartir tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser ejemplo y ayúdanos a tener dominio propio en todo momento. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados. Agradecemos que hoy nos das la bendición de dormir en nuestro hogar, en nuestras camas, Señor. Pero te rogamos por aquellos que están pasando una noche, Señor, en un hospital, por los enfermos, Señor, por los seres amados que también se desgastan ahí al cuidado de ellos. Que les des la fortaleza, Padre eterno, y a los médicos, Señor, la sabiduría para poder sobrellevar estas enfermedades, Señor, y dar los mejores tratamientos para ellos. Y también, Padre, te rogamos por aquellas personas que están velando el cuerpo de sus seres amados. Tú sabes el dolor por el que están pasando, el vacío, Señor, el shock que están viviendo. Pero también, Padre, te ruego por aquellos que están en espera de ese último aliento, Señor, y tú sabes que se sufre, especialmente cuando se ama. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor, que necesitan de tu consolación y tu fortaleza, que están en alguna prueba, en alguna aflicción, pasando algún vacío, Señor. Tócalos, Padre eterno, para que sean fortalecidos y sobre todo vuelca nuestros corazones, Señor, a mirarte a ti, a entender que tú estás con nosotros y que si tú estás en control, la respuesta que des será la mejor, aunque a veces no la entendamos. Gracias, Padre eterno, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por amarnos, Señor, cuando no lo merecemos y gracias por Jesucristo en nuestras vidas y por la presencia de tu Espíritu Santo que habita en nosotros. En el nombre de Jesús ruego todas estas cosas y que siempre se haga tu voluntad, Padre nuestro, y no la nuestra. Amén. Gracias, hermanas. Gracias a cada una de ustedes que se dio cita esta noche para juntas estudiar esta palabra de nuestro Dios. Gracias también a nuestra hermana Rebeca. Estas cosas que se han escrito para que nosotros aprendamos. Así es que, pues dicen por ahí que al buen entendedor pocas palabras. Nuestra hermana, gracias Rebeca, porque yo sé que tus pequeños, pues ahí los vimos, la niña se quedó dormidita en sus brazos y su hijo esperaba también ese abrazo de mamá. Y hermana, para mí, te lo decía, eres de gran, eh, te admiro, te respeto y oro a Dios por ti. Sé las luchas, parte de ellas que te toca como mamá. Este,
y su niño mayor, hermanas, él tiene autismo, un grado de autismo. Entonces, para nuestra hermana Rebeca no es fácil, eh, como toda mamá, más aparte tiene también esta responsabilidad que a veces, pues ella le pide mucho a Dios que le dé la sabiduría para poder encauzar a su niño, más aparte su responsabilidad como esposa en la iglesia y su trabajo secular, y todavía decirme, anótame, cuenta conmigo, yo voy a compartir clase, entonces es bastante responsabilidad y hermana Rebeca, yo me siento bendecida, te lo decía, por conocerte y por ver que eres una mujer que ama a nuestro Padre, que ama a tu familia, que amas a tus hijos, a tu esposo, que amas la iglesia y pues también a nosotros nos amas porque aquí estás con nosotros compartiéndonos este tema. Un abrazo para ti, hermanas. Voy a retirarme de la plataforma de Facebook. Que Dios bendiga a cada una de ustedes que están conectadas. El día de mañana, si tienen la oportunidad, recuerden que nuestra hermana René Aburto desde Nicaragua, que nos está compartiendo palabra de nuestro Dios. El tema del día de mañana será emociones bajo control. Si tienen una oportunidad, pues por aquí nos vemos nuevamente. Me retiro de la plataforma de Facebook. Recuerden seguir orando unas por las necesidades de otras, todas, todas, todas. De una de otra forma pasamos nuestras propias, nuestros castillitos. Andan también los dragones por ahí dando vuelta. Entonces sigamos orando. Acuérdense que todas estamos en esta carrera espiritual. Las luchas no son contra carne y sangre. Es cierto que toman forma así las personas y decimos, oye, esta persona me dijo, me hizo, pero recordemos que la ausencia de Dios en la vida es que estamos en esta situación. Entonces, sigamos orando unos por otros, hermanas, sigamos practicando, como dice Santiago 5:16, la justicia, porque la oración del justo puede mucho. Que Dios las bendiga a nuestras hermanas en Facebook y seguimos Amén. en contacto.